Hola, mi nombre es Adrián Calderón, estudio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ecotec. Actualmente estoy viendo la materia de Historia y Filosofía del Derecho con el abogado Fabricio Guerrero y hoy les vengo a hablar sobre el derecho clásico, posclásico, derecho occidental y derecho justiniano. Derecho romano clásico. Se extiende desde el primer emperador romano Augusto, año 27 a.C., hasta el último emperador de la dinastía Severa, Alejandro Severo, año 235 después de Cristo. Con la muerte de Severo, comenzó la época señalada por la historia como crisis del siglo III, en la época clásica. Los jurisconsultos romanos llevaron la ciencia del derecho a su apogeo. Conciliaron de manera magistral la teoría y la práctica, y dominaron con precisión el lenguaje jurídico, el análisis y la deducción. El derecho romano clásico tenía algunas fuentes, las que son ley y plebiscito. Los plebiscitos son las propuestas de los tribunos aprobadas por la plebe reunida en una asamblea o concilia. La ley es una declaración de potestad autorizada por el pueblo, que vincula a todos los ciudadanos. Los juristas se reunían para aprobar la ley propuesta o dictada por el magistrado. La ley tenía tres partes. La praescriptio es la que contiene el nombre del magistrado que la propone, la asamblea que la acepta y la fecha, la primera unidad comicial que la vota y el nombre del primer ciudadano que da su voto. La rogatio es el texto de la ley sometida a votación. Y por último, la saentio es la parte final en la que se declara que la ley no valga cuando esté en contradicción con las leyes o emanada a favor de la plebe, con el derecho anterior. Senado consultos. Los senadoconsultos son los que autorizan, establecen y tienen fuerza de la ley. Antiguamente, el Senado participaba en la función legislativa, al final de la época republicana. El Senado ejerce una actividad legislativa propia y dicta senadoconsulto. Este poder legislativo solo sería reconocido y admitido en el Principado, cuando Augusto concede al Senado las funciones que correspondían a los comicios. Constituciones imperiales. Constitución del príncipe es lo que el emperador establece por decreto, por edicto o por epístola. Jamás se ha dudado que tenga fuerza de ley, ya que el mismo emperador recibe el poder en virtud de una ley. Los emperadores dictaban epístolas, que servían de forma ordinaria para comunicar las decisiones imperiales de todo tipo. Estas podían ser edicta o disposiciones que dicta el príncipe en virtud del ius et incendi, decreta o sentencias dictadas en el procedimiento extraordinario en primera instancia o en apelación. Mandata o en apelación u órdenes que da a sus administrados a los gobernadores de provincias. Edictos. El magistrado tiene derecho a dictar edictos relativos a las cuestiones de su competencia. En el año 367 a.C. se creó el pretor con la función de administrar justicia, separando esta función de la potestad suprema de los cónsules. Más tarde, cuando se desarrolló el comercio con los extranjeros, se crea otro pretor, en el año 242 a.C., ocupado de los litigios que surgían entre los ciudadanos romanos y los extranjeros o entre estos. El primero se llama urbano, porque se declara el derecho en la urbe entre los ciudadanos, y el segundo peregrino, que declaraba el derecho entre los peregrinos o entre los ciudadanos romanos y los peregrinos. Derecho romano posclásico. Llamamos derecho posclásico al que rigió durante la etapa del dominado, es decir, desde la asunción del poder por parte de Diocleciano, año 285 de nuestra era, hasta la muerte de Justiniano. Es el resultado de la adecuación de las normas jurídicas clásicas a una sociedad romana distinta de aquella de la República o el Principado.
A partir del año 212, todos los habitantes del imperio, fueran o no romanos, pasaron a ser poseedores de la ciudadanía romana, solo por el hecho de habitar el territorio del imperio. Otro hecho importante fue que el triunfo de la filosofía cristiana influyó en la evolución de los conceptos jurídicos. El derecho del periodo posclásico se caracteriza por la influencia de las tendencias del vulgarismo, la recopilación de las fuentes clásicas y la separación entre el derecho oficial de las constituciones imperiales y la práctica. El vulgarismo representa la reacción popular, la tendencia práctica frente a nociones teóricas y complejas. El derecho vulgar del Bajo Imperio aparece como resultado de la simplificación y corrupción del derecho clásico y de su adaptación en la práctica provincial. Derecho justiniano. Justiniano fue emperador del Imperio Romano de Oriente desde el 1 de agosto de 527 hasta su muerte. Durante su reinado, buscó revivir la antigua grandeza del Imperio Romano clásico, reconquistando gran parte de los territorios perdidos del Imperio Romano de Occidente. Considerado una de las personalidades más importantes de la antigüedad tardía y el último emperador que usaba latín como lengua materna, el gobierno de Justiniano marca un hito en la historia del Imperio Romano de Oriente. El impacto de su administración se extendió más allá de las fronteras de su tiempo y de sus dominios. Uno de los logros más espectaculares del reinado de Justiniano fue la recuperación de grandes territorios del Mediterráneo occidental, que habían ido desapareciendo del control imperial a lo largo del siglo V. Como emperador cristiano romano, Justiniano consideraba que era su deber divino restaurar el Imperio Romano a sus antiguas fronteras. Aunque nunca participaría personalmente en las campañas militares, presumió de sus victorias en los prefacios de sus leyes e hizo que fueran conmemoradas en las obras artísticas de su reinado. Justiniano obtuvo gran fama a raíz de sus reformas legislativas, y en especial a la raíz de la revisión y compilación de todo el derecho romano, partiendo de la premisa de que la existencia de una comunidad política se fundaba en las armas y las leyes. Justiniano prestó especial atención a la legislación y pasó a la posteridad por ser el inspirador del Corpus Juris. La intención de este código era recopilar una serie de leyes de la jurisdicción romana y armonizarla todo lo posible con la cristiana, a fin de crear un imperio homogéneo. Derecho occidental en la Edad Media. El derecho occidental es comúnmente clasificado en dos grupos: una primera familia o conjunto de familias que se caracterizan por tener una importante influencia del derecho romano y de las codificaciones liberales, en las que se utiliza la ley como principal fuente del derecho. A continuación, podemos apreciar un video del derecho occidental. Derecho occidental. La civilización occidental creó varios conceptos jurídicos que fueron pasados de generación en generación y que ahora conocemos como la tradición jurídica occidental. El movimiento de separación de la Iglesia del dominio de emperadores o reyes creó el derecho canónico nuevo. La Iglesia en tiempos anteriores ya tenía un orden jurídico, sin embargo, no tenía una regla o norma que fuera completa o universal. Fue hasta el Gran Tratado de Graciano cuando se integró lo que se conocía como el derecho viejo y el derecho nuevo. Este constituyó el cuerpo básico del derecho canónico hasta la creación del Código de Derecho Canónico en 1918. Después de la Revolución Papal nacieron algunas entidades políticas sin funciones eclesiásticas, así como órdenes jurídicas a las que se les llamó derecho secular, como lo fue el imperial, feudal, real, señorial, etc. Este derecho imitaba un poco el derecho canónico, pues este ya se encontraba más desarrollado. El derecho secular es un derecho que fue surgiendo con la marcha, ya que se desarrollaba conforme más lo utilizaban. Fue Juan de Salisbury el que intentó reunir textos, teorías y ejemplos de fuentes diversas y contradictorias en su obra Polycraticus, que plasma la estructura de esa época. Después se fue definiendo la soberanía del derecho secular y del derecho canónico para que coexistieran de manera pacífica. Como conclusión, puedo decir que era necesaria la separación del derecho canónico de los sistemas seculares para poder tener un mejor medio de control de las autoridades.
El derecho inglés, que es el common law, deriva más de los anglos que del derecho romano, pues este no se ve muy influenciado. En cambio, el derecho francés y el derecho español deriva del derecho romano.